Jesús, el Mesías y su relación con los últimos días. El judaísmo, a partir del siglo II antes de la era común, entró en una crisis en lo político y en lo religioso, en lo interno y en lo externo. En lo interno estaban gobernados por los asmoneos y por los Herodes, que no formaban parte de la descendencia real del rey David. Incluso el sumo sacerdote era puesto por los reyes. Esto llevó a muchas críticas y al surgimiento de diferentes ideas al interior del judaísmo que se expresaron en la aparición de libros como el Colef o Eclesiastés, Sabiduría, el libro de los sueños, Enoch y otros. Pero tomó mucha importancia las palabras del profeta Daniel cuando dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Jesús comenzó su ministerio predicando que el reino de Dios había llegado, que el reino de los cielos se había acercado y que deberían arrepentirse y creer en su mensaje. Por eso, muchos de sus seguidores creían que él era aquella piedra cortada no con mano de hombre y que desmenuzará el hierro, el bronce, la plata y el oro de aquella gran imagen pagana que representaba el poder y la soberbia del mundo pagano. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles claramente lo declaran cuando dicen: este Jesús es la piedra angular, la piedra que los líderes del pueblo judío han desechado, pero que Dios ha levantado como fundamento de su nueva casa, de su nuevo templo, es decir, de un periodo nuevo de revelación o relación entre Dios y su pueblo. En lo externo, podríamos decir que el Medio Oriente y Judá estaban influenciados por la dominación del imperio griego y en especial del reino de los seleucidas, que habían influido en el judaísmo con ideas griegas. Posteriormente, el imperio romano tomará control de esta área y no tolerará la rebelión del año 66 y el año 70 destruirá el templo, con lo cual Jerusalén dejará de ser el centro cultural del judaísmo y el sacerdocio y grupos como los esenios, los saduceos desaparecerán del escenario político y social del pueblo judío. Sin embargo, los fariseos sobrevivirán gracias a dos instituciones del nuevo judaísmo, porque después de la caída del templo y producida la diáspora, entonces el centro del culto y la instrucción de la Torá será la sinagoga. Allí se desarrollará una nueva institución que el judaísmo antiguo y bíblico no conocían, como es el rabinato, que hasta nuestros días pervive en sus diferentes especies. Un rabino destacado dijo una vez: tres cosas sostienen el mundo: el templo, la ley y la misericordia. Pero el templo ha sido destruido. La ley apenas se cumple, solo queda la misericordia. Es en esa línea de pensamiento que los seguidores de Jesús vieron la misericordia de Dios actuando en dos caras: la gracia o el favor inmerecido de Dios y el amor de Dios.
que sobrepasa todo y nos arrastra al arrepentimiento y a la fe de Jesús. Con esto concuerda las palabras escritas en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 20, donde dice que el Mesías fue manifestado en estos postreros tiempos por amor a los santos. Y por amor también Dios ha derramado de su Espíritu Santo, es decir, de su presencia y de sus dones. Porque 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos experimentan la presencia de Dios en lo que se denomina la llenura del Espíritu Santo. Ellos consideran esta experiencia como el cumplimiento de las promesas de Dios a través del profeta Joel, que en el capítulo 2, el verso 28 dice: después de todo esto, es decir, al final de estos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto significa sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y viejos, sobre nobles y sobre siervos, sobre judíos y sobre no judíos. Esto es maravilloso porque nos muestra una nueva relación de Dios que se plantea a través de Jesús y de su iglesia. El Dios que ha obrado al principio en su pueblo sigue obrando en estos tiempos, como dice el escritor a los Hebreos. En su discurso en el capítulo 1 dice este autor que Dios ha hablado de muchas formas a Israel y a través de los profetas. Es decir, que desde Moisés hasta Juan el Bautista, Dios ha hablado a su pueblo Israel. Pero ahora, en estos tiempos cruciales y finales del antiguo judaísmo, Dios ha hablado a través de su Hijo, es decir, de Jesús, quien ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados y a quien Dios ha exaltado como Rey sobre todo el universo y lo ha sentado en el trono de su majestad. Es decir, Dios nunca ha abandonado, Dios ha actuado y ha preservado a su pueblo aún en los momentos más difíciles de sus crisis. Por eso podemos decir que el Dios de los primeros es también el Dios de los postreros, como dice el profeta Isaías. El que estuvo con los patriarcas está con las generaciones en los tiempos de crisis. El Dios que nos acompaña estos 20 siglos con su presencia espiritual es el que también estará en el último y gran día final del juicio, de la resurrección de los muertos y de la manifestación del Mesías. Por toda esta relación que existe entre Jesús y los últimos días que se produjeron al comienzo de la era cristiana y que se darán en el día final de la manifestación de su segunda venida, es que podemos decir que Jesús es el Mesías.